Vamos a orar juntos. Dios Padre que ama nuestro espíritu, te agradecemos tanto. Nos salvaste con tu gracia grande y nos has hecho dar la esperanza de poder entrar al cielo. De esto te agradecemos y te alabamos, Señor. Viniste a este mundo para derramar tu sangre gratuitamente y gracias por darnos la esperanza. Estamos aquí ante tu palabra de ser uno en tu sangre, Señor. Enséñanos según la cantidad de nuestra fe y ayuda para que nos pueda dar una conversión en nuestra vida cristiana. Enséñanos tu palabra y ayuda a discernir qué es lo bueno y lo malo con tu palabra. Especialmente todavía hay partes del cuerpo que están fuera de la iglesia. Ayuda para que ellos puedan regresar y también los hermanos que están con la enfermedad, ayuda para que puedan tener la fuerza de estar con nosotros. También esté con nosotros para la misión de Guatemala desde el 16 de febrero y para todos los que están buscando la verdad, ayuda para que puedan estar ante tu palabra, Señor. También esté con los hermanos que van a viajar a Guatemala a que puedan regresar saludablemente. Especialmente hay el seminario bíblico que habrá desde a mediados de marzo y también el seminario bíblico en coreano que se llevará a cabo a fines de marzo. Ayuda para que todo esto pueda proceder bien y muchas personas puedan venir al seminario para obtener la vida nueva. Hoy también confiamos en ti desde el inicio hasta el fin de tu palabra. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre vive para siempre. Amén. Vamos a buscar Números capítulo 16. Números capítulo 16, versículo 1. Normalmente ustedes leen mucho la Biblia, ¿no? Es importante que venga a la iglesia para escuchar la palabra cada domingo, pero también es importante que lean la Biblia todos los días. En Deuteronomio 17 dice que ponga la Biblia al costado para siempre y para que aprendan a temer a Jehová. Cada vez que lean y aprendan la palabra, empieza a tener el corazón de humildad y también de temer a Jehová. Pero si no leen la palabra, sin que yo sepa, mi corazón se enaltece. La palabra tiene un poder raro. Suaviza al corazón duro y de corazón duro también le hace suavizar. Por eso los miércoles, los domingos vienen a la iglesia para aprender la palabra, pero también tienen que tener el hábito de leer la Biblia en sus vidas diarias. Números 16, desde el versículo 1 al 2.
Estos dos versículos yo les voy a leer primero. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Versículo 3. Lentamente leamos juntos. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hoy vamos a aprender acerca de Números capítulo 16. Números capítulo 16 está hablando acerca de la rebelión del personaje Coré. Como lo saben bien, el líder del desierto era Moisés. Y quien ayudó a Moisés estaba acompañando a Aarón, y junto con los israelitas ellos recibieron la guía de Dios. Pero en número 16, versículo 1, está apareciendo el personaje llamado Coré. Y no es que Coré solito se ha revelado, sino junto con su grupo de Coré empezó a rebelar contra Dios. Y especialmente el versículo 1 está diciendo que Coré, junto con hijo de Coa, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Elia, y Un, hijo de Pelet, junto con ellos estaban en la rebelión. Como lo saben bien, Rubén es uno de los primeros hijos de Jacob. Pero como lo saben bien, en Génesis 49, Rubén empezó a pecar algo grande y perdió la primogenitura. Lamentablemente, Jacob durmió con otra esposa que era Bilhar, y esto es algo grandioso. Quiere decir que el hijo durmió con la madrastra. Por eso, por este pecado grande, a pesar de que era primogénito, él fue quitado de la lista de la bendición de la primogenitura. Él siempre tenía el corazón de la inferioridad y también que es injusto para su vida. Porque él siempre pensó, pero yo soy el primogénito. Yo hubiese podido recibir la bendición. Pero por mi antepasado yo estoy quitado de la bendición por la culpa de mi antepasado. Por eso que Rubén empezó a participar en la rebelión de Coré. Por eso en versículo 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Dios obviamente está en la congregación y Dios está guiando a todos. Pero dice que ¿por qué os enaltezcáis? ¿Por qué os enaltecéis si eres mismo que yo? ¿Y por qué estás tú delante de mí queriendo liderar a Moisés? Y Coré no conocía del orden. Y también ignoró totalmente la autoridad que Dios ha puesto. Como lo saben bien, Moisés y Aarón no fueron líderes por sí solos. 1
primero Dios escogió a Moisés y escogió como el líder de guiar a las israelitas de Egipto. Y también le hizo acompañar a su hermano mayor, quien es Aarón. En sí, quien le dio autoridad a Moisés y a Aarón era Dios. Pero Coré lo que ignoró es el orden y también ignoró la posición y la autoridad que Dios dio. ¿Por qué habrá ignorado la autoridad? Es no conocer de qué posición tiene que estar esa persona. Y como resultado, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Fracasaron totalmente. Versículo 16, 31. Versículo 31. Versículo 31 yo les voy a leer. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Versículo 32 y 33 leamos juntos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Lamentablemente se abrió la tierra y estando vivo ellos, la tierra tragó a todos los grupos de la rebelión que estuvo en contra de Moisés bajo la tierra. Es muy importante lo que pasó en el desierto porque podemos tomar la lección conectando con nuestra vida cristiana. Lo que enfocó Dios más en el desierto es acerca del orden y de la autoridad. Porque quien controla el orden y la autoridad, si está en contra de eso, quiere decir que está en contra de Dios. Hoy en día este mundo quiere enfocarse en la igualdad. Dice que no hay orden, o sea, tú y yo somos iguales. Dice que el presidente tampoco tiene la autoridad máxima como los tiempos pasados. Cuando estamos conversando, ya no hay ninguno que dice que, oh señor presidente. Solamente llama el nombre y ya no hay mucho respeto a los presidentes, solamente le llama por su nombre nomás, sin respeto. También la autoridad de los profesores hoy en día tampoco perdió, o sea, también perdió el poder. Yo antes trabajaba en el colegio, yo estaba en el baño. Pero yo estaba junto con los estudiantes estando en el baño. Pero yo estaba escuchando lo que hablaban los estudiantes, los profesores. Eh, Obviamente no era algo de mí, no estaba hablando de mí, pero realmente podía ver de que ellos mataban y revivían, mataban y revivían a los profesores. O sea, es su propio profesor, pero lo mataba y también lo revivía con sus palabras. ¿Y yo qué habré hecho? Yo me quedé quieto. Si yo salgo de ese baño, hubiese sido muy raro esa situación y por eso me quedé nomás. Pero hoy en día la autoridad se desapareció. O sea, ya no hay ninguno que tiene temor. Y lo sorprendente es que también se desapareció la autoridad de Dios. Tampoco hay personas que me hace difícil o tampoco no nos dificultamos con Dios. Y hoy en día también se va desapareciendo la autoridad de los padres. Antes los niños tenían miedo de sus padres. Yo también temía mucho de mis padres. Al frente de mi padre yo siempre respetaba. Pero hoy en día, ¿qué pasa?
Los padres tienen miedo de los niños. Desde que son pequeños, también los padres son los que tienen miedo de los niños y también cuando crecen más tienen más miedo de los niños. Estamos viviendo en una época donde se ha quebrantado el orden, pero en Números 16 está hablando acerca del fracaso del el orden y también de la autoridad, por eso entra el pecado. Lo más importante en la vida cristiana es conocer su propia posición y también su propia autoridad y aceptar de su posición. Esto es muy importante siendo cristianos. Hay algo que deben saber primero, que yo estoy bajo Dios. Yo no estoy encima de Dios. Y esto quiere decir que Dios no existe para mí. Yo existo para Dios. Esto es muy importante de entender. Dios es el creador. Es el dueño de mi vida. Para mí dejó su vida. No es que yo pongo mis planes en su autoridad, sino yo tengo que ir de acuerdo con la voluntad de Dios y no al revés. Pasa igual que en la sociedad, también hay posición que yo debo estar, pero si es que se quebranta eso, entra el caos. Pero porque hay orden, podemos sentir tranquilos en el corazón. Pero si es que se quebranta el orden, entra el caos. Primero es el orden espiritual, segundo es el orden de la sociedad, el orden carnal. Pero Coré lo que ignoró es el orden. Ignoró la autoridad de Dios. En la Biblia podemos ver que aparece de Satanás. ¿Qué es el trabajo de Satanás? En Isaías 14 dice acerca del lucero que fue fracasado y por eso aparece el nombre de Satanás. ¿Por qué habrá sido Satanás? El ángel quiso estar hasta la posición de Dios. El ángel fue creado por Dios para el trabajo de Dios, pero este ángel que fue creado por Dios quiso estar en el mismo nivel de Dios. Es igual que un empleado quiere practicar como si fuera el dueño de la empresa. Pero ¿qué tiene que hacer ese empleado? ¿Qué tiene que hacer el empleado? Hay que no hay que matarlos, sino hay que retirar de trabajo, ¿no? Hay que despedirlos. Igual que los padres, o sea, los niños no pueden estar en el mismo nivel de los padres, pero porque ignoró la autoridad, ahí es que trabaja Satanás. Satanás siempre quiere ignorar la autoridad y también el orden, pero la palabra de Dios siempre quiere edificar el orden. Vamos a buscar junto Judas. San Judas está justo antes de Apocalipsis. Judas capítulo 1, versículo 8. Hay algo que Satanás hace. 1, versículo 8. Judas capítulo 1, versículo 8. 1, versículo 8, leamos juntos. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazaban la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí dice que rechazan la autoridad.
Esto quiere decir acerca del Satanás y también de los profesores falsos que son utilizados por Satanás. Están a contra de la autoridad y ignoran la autoridad de Dios. Esto es la obra de Satanás. Este mundo pertenece al malvado y es el mundo que controla a Satanás. Por eso cada vez podemos notar que los hombres son más grandiosos que Dios. Y estamos viviendo en una época así. Se va desapareciendo la autoridad. Y piensan que cuando muestra la autoridad es malvado y también está mal. Por eso me sorprendí que hoy en día en el colegio los profesores no pueden regañar en sus estudiantes y tampoco los padres pueden regañar a los hijos y los hombres le encantan eso. Pero esto es algo muy temeroso porque Satanás cada vez más está controlando más del orden. Y por eso más los cristianos también puede entrar la autoridad de Satanás. Por eso rechazan la autoridad e ignoran el orden. También ignoran los padres. También ignora a su jefe. Y estas cosas pasan. También ignoran la autoridad de la nación. Y al final va a ignorar a Dios también. Versículo 12. Versículo 12 yo les voy a leer. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacienten a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esto pasa cuando Satanás empieza a controlar. ¿Conoce la palabra YOLO? YOLO, you only live once, que vive solo una vez. ¿Está bien, YOLO? Dice, vivamos para sí mismo este día. No hay autoridad ni orden, sino centro egoísta. Mi gozo. Vivir de este aspecto es de hoy en día, pero mi libertad y todo lo que yo quiero ignorar es la autoridad. No quieren ser controlados bajo alguien. Tampoco quieren ser controlados. Porque es una época donde yo tengo que hacer todo lo que yo quiera. Solamente ese pastor que guarda a sí mismo nomás. Yo tengo que hacer lo que yo quiera. Y tengo que comer si yo quiero. Y si es que controla a sí mismo, entonces ya no quieren hacerlo. Esto es lo que hace Satanás. Si recibe la salvación y Satanás trabaja, va a pasar lo mismo. Los que son salvos van a estar bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué los hombres no reciben la salvación? Es porque no se arrodillan ante Dios, no someten a Dios. ¿Por qué no pueden llevar bien la vida cristiana? Porque no admiten que está bajo Dios, por eso no puede obedecer, pero tampoco puede llevar bien la vida cristiana. Y atrás dice nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Dice que es nube, pero está de todos lados, yendo de acá para allá. Y después dice que no hay agua.
obviamente las nubes que están con agua van a estar juntos y se juntan más y más y puede dar lluvia. Pero si no hay agua en la nube, tampoco hay peso, entonces con el viento ahí van a ir de allá para acá. Y por los pensamientos de mis nubes, o todos los deseos que yo quiero hacer, y de todos mis deseos, lo que siempre se mueve, estos son el aspecto de que ignoran la autoridad. Así controla Satanás. También en el corazón de Coré estaba el Satanás metido. Coré es el hijo de Coat, levita. Obviamente en el tabernáculo tenía el trabajo que hacer, pero menospreció su posición que tenía y no quiso comprender o aceptar que estaba bajo Moisés. Porque cuando vio a Moisés y a Aarón, pensó que creo que estamos en el mismo nivel, ¿por qué te tengo que escuchar? Y así es, empezó a sentir. Es porque empezó a ignorar la autoridad y el orden, por eso se rebeló y al final fue juzgado de Dios. Pasa igual que en la vida cristiana. Si es que nosotros salimos de nuestra posición y empezamos a ignorar la autoridad, perdón, ahí va a empezar la rebelión. En Job 39 está hablando acerca del toro. Y también está hablando de los burros. Conoce de los toros, ¿no? ¿Escucharon de toro? Y solamente al decir toro podemos imaginar un animal muy fuerte, ¿no? Con músculo. Pero hay un problema en el orden. Es que ellos no pueden estar quietos en la casa. Pasa igual que en los burros. ¿Saben burros? No sé cómo ellos hacen sonido, pero así se están de todos lados. Quiere hacer todo lo que quieran. Y van a donde quieren. Siempre cuando está atado de... Cuando los burros son atados, quieren sacar de eso y se van nomás a cualquier lado. Y ahí quien trabaja es Satanás. Es por eso que dice que con el toro jamás puede ser utilizado para el campesino. Ahí es cuando trabaja Satanás. Dice, ¿no vas a ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque quieres descansar en casa, ¿no? Y no quiere ir. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que ir? No voy si no quiero. ¿Es correcto? Trabaja es Satanás. Dice, ay, como voy a escuchar la palabra, voy a predicar. ¿Por qué? No sé si es raro en inglés. ¿Por qué? Voy a ir a Guatemala, voy a practicar. ¿Por qué? Uno hace lo que quiere hacer y no hace lo que no quiere hacer. Porque no tiene la fe. Solamente es como la nube que va a ser controlada por el viento. El agua es la palabra. Si no hay palabra, va a ser llevado por el viento. Solamente ese pastor que pastorea su propio cuerpo. Dice, soy primero, que yo soy mejor. Que yo soy el mejor. Por eso uno hace lo que quiere hacer. Los que son centroegoístas y los que viven según su pensamiento nada más es Coré. Es hombres de Coré.
no quiso estar bajo Moisés o de Aarón. Porque todos nosotros somos iguales hermanos, pero tú quién eres para decirme algo. Por eso Coré fue juzgado. Lo importante en la vida cristiana es entender el orden. Hay algo que debe pensar, por ejemplo, es la posición espiritual y también es la posición carnal en la sociedad. Es importante las dos cosas. Pero si ignoran la autoridad y el orden, va a fracasar en la vida cristiana. Por eso hoy vamos a pensar acerca de la autoridad y el orden y la posición. Vamos a buscar Salmos 8. Salmos 8, 6. Salmos 8, 6. Leamos juntos Salmos 8, versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dice que puso debajo de sus pies. Saben todas las cosas. El pie se refiere al pie de Jesús, que está al frente del Creador. Dice que todas las cosas de este mundo está puesto debajo de los pies de Jesús. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Esto es la posición espiritual. Les digo una vez más, no es que Dios existe para mí, sino nosotros existimos para Dios, para su necesidad creó a los hombres. En Apocalipsis 4, 11 está escrito que los hombres fueron creados por su gozo, para el gozo del Señor y para la gloria del Señor. Por eso Dios creó a los hombres. Aquí están los estudiantes y los jóvenes. Yo nací en la gracia de los padres. En sí, por la gracia de Dios, yo estoy aquí después de ser salvo. Dice que el propósito de la creación es por el gozo y la gloria de Dios. En la época de Noé, muchas personas recibieron la salvación. Muchas personas pecaron. Pero en Génesis 6 dice que todos los pensamientos de los hombres estaban malvados. Dice que siempre está malvado. ¿A qué se refiere eso? Es que no tuvo ningún pensamiento y tampoco planes para Dios y solamente ellos estaban ignorando de la posesión y la autoridad espiritual. Solamente ellos seguían según sus placeres y pecados y siempre vivieron olvidando de que están bajo los pies del Señor. Puso debajo de todas las cosas, debajo de los pies. Esto es la posición espiritual. Pero si olvidamos de esto, vamos a estar en contra de Dios. Y así ya no vamos a obedecer. ¿Por qué Dios me controla? Dice. ¿Por qué Dios me prohíbe hacer esto? Así va a pensar. Después de recibir la salvación, ni siquiera me deja hacer esto. Esto ya se olvidó de la posición espiritual. Bajo los pies. Esto está en la posición de siervo, del esclavo. Señor. Antes la autoridad de los reyes era muy temeroso, ¿no?
cuando aparece el rey, tenía que bajar todo su cuerpo, que está bajo los pies de alguien, quiere decir que la posición es más baja. Pero los hombres cada vez más se van olvidando de su posición. Vamos a buscar Jeremías 13. Jeremías 13, versículo 1. Yo les voy a leer. Jeremías 13, versículo 1. Dice así: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Versículo 2. Leamos juntos. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Jeremías 13 está hablando acerca del ciñero del lomo. ¿Saben qué es el cinto de lino? Es como un cinturón. Es como un cinturón. ¿Dónde tiene que ir el cinturón? ¿No saben dónde tiene que ir el cinturón? En la cintura, ¿no? Les muestro. El cinturón tiene la posición, ¿no? Y está diciendo que habló a los israelitas que tienen que estar en el cinturón, pero no en el agua, porque las cinturas representan el trabajar y está hablando acerca de la posición de dar servicio a la iglesia y a Dios. Los israelitas fueron creados por Dios y el propósito de por qué fue escogido era para Dios. Y está diciendo que tiene que ir viviendo, guardando esa posición que Dios ha propuesto. Y dice, no hay que poner en el agua. Agua es el mundo, es el lugar donde está alejado de Dios. Dice que no hay que poner en el agua. Pero lo puso sin que sepa. Versículo 6. Desde el versículo 5, perdón. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó, y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová. Versículo 6, leamos juntos. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Dice que a través de Jeremías hay que esconder el cinto en el agua, porque después, pasando tiempo, ya vio a este cinto que estaba escondido en el agua. ¿Y después qué habrá pasado? Dice que ese cinto se pudrió y ya no pudo utilizar. ¿Qué quiere decir esto entonces? Las israelitas desde siempre empezó a perseguir a lo mundano y poco a poco empezó a acercarse más al agua, y para mostrar eso le mostró esta explicación con esa parábola. No es que de frente fueron al agua, sino poquito a poquito, poco a poco empezó a esconder, empezó a alejarse más de la posición de la cintura. En la Biblia dice después de días, después de días.
es que se fue del lugar, sino es que después de mucho tiempo empezó a entrar al agua y al final se pudrió totalmente. También se demora tiempo para que la comida se pudra, pero pasa más tiempo y se va a podrir totalmente. También ignorar la autoridad y el orden de Dios no es que lo hace de repente, sino poco a poco. Poco a poco. Empieza a escuchar ligeramente la palabra de Dios y cuando Dios habla a ti y empieza a mirar las personas de alrededor, así poquito a poquito empieza a alejarse. Y al final, en tiempos que pasa más tiempo, al final este cinto ya era inútil porque se pudrió. Ignorar la autoridad de Dios no es en una vez. Cada vez que sea más alumbrante la conciencia va a admitir más la autoridad de Dios. Pero una vez que ignora la autoridad, se endurece la conciencia. 2 veces, se endurece más. 3 veces, ya no hay. Así va a ir poquito a poquito. En San Lucas 10 aparece acerca de la parábola de la samaritana buena. La buena samaritana dice que fue a Jericó desde Jerusalén. Y ese buen samaritano empezó a mirar a los ladrones y fue golpeado así casi medio muerto. Y dijo, es correcto, Jerusalén era el lugar donde dijo que Dios habite, pero Jericó es la ciudad del pecado. Es el lugar que estaba lleno de los pecados. Esto es Jericó. Igual que el Mar Muerto, está ubicado en un lugar muy bajo. Pero siguiendo en ese camino hacia Jericó, vio a un ladrón y fue golpeado, casi medio muerto. En nuestra vida también pasan muchas cosas y muchos sufrimientos. ¿Sabe cuál es la razón? Es porque se apartaron de su posición. Se apartó de la posición que Dios mandó a estar. Es por eso que empezó la dificultad y ahora hay un ladrón. Si es que los hombres normalmente piensan que cuando se aparta de Dios van a estar más libres y más felices. Voy a dar un ejemplo. ¿Saben qué es? Nunca lo he hecho. Es drogas. No sé cómo hacerlo, nunca lo he hecho. Así lo vi en la televisión. O toma licor. Piensan y hacen eso porque cada vez de que hacen esas cosas y se apartan de Dios van a estar más felices y quieren poner más alto esas cosas. Porque las personas piensan que apartando de Dios van a estar felices, pero al fin se van poniendo más miserables. Pensó que saliendo de Jerusalén yendo a Jericó iba a estar feliz, pero fue golpeado como casi medio muerto de un ladrón. Estaba casi muerto. Pasa igual que nuestro espíritu. La vida que aparta con Dios es miserable. Pareciera que en ese momento va a estar feliz, pero al final no va a salir bien. En San Mateo 12 está hablando acerca del pecado de blasfemiar. Dice que blasfemar el Espíritu Santo nunca puede ser perdonado
Pero dice que va a ser juzgado en este mundo, pero también para el mundo que viene. Los incrédulos que están viviendo aparte de Dios van a vivir mal en este mundo también, no le va a salir las cosas bien. Sí o sí es malo. Pareciera que ellos prosperan, pero sí o sí ellos no prosperan. A pesar de que recibe la salvación, pero si es que se quita de la posición de Dios, entonces al final va a salir mal su vida cristiana. Pareciera que gana un poco más de dinero y también pareciera que tiene más satisfacción y placer, pero igual que ese ladrón que está casi muerto va a estar muerto. Igual que la parábola de cinto del lino, cualquiera que se aparte de Dios va a estar miserable en su vida. Por eso la Biblia habla acerca de la posición espiritual que nosotros tenemos que estar. ¿Qué es lo primero que los cristianos deben guardar? ¿Saben qué es? Es la iglesia. La iglesia es muy importante. Salmos 91. Salmos 91, versículo 1. Salmos 91, versículo 1. Veamos juntos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmos 91:1 está hablando acerca del Omnipotente. Omnipotente es Dios. Hay un lugar donde Dios puso la sombra. Es el lugar donde Dios da el reposo. ¿Dónde es ese lugar? Esa iglesia. Esa iglesia de desierto. La iglesia de desierto, ellos tenían la columna de la nube y del fuego. Dios protegió en la noche con la columna de fuego y en el día fue columna de nube para que pueda ser sombra. Es el lugar donde hay la sombra del Omnipotente, es la iglesia donde está Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los que están morando bajo la sombra del Omnipotente son benditos. Versículo 4, miren. Yo les voy a leer. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice que con su pluma te cubrirá, debajo de sus alas está seguro. La iglesia de Dios, y debajo de eso está la protección de las alas de Dios. En San Lucas capítulo 13 dice: oh Jerusalén, Jerusalén, matad a los profetas y los que pegan con la piedra. Yo os juntaré, y cuántas veces os he juntado igual que un polluelo junta a sus huevos, pero vosotros no habéis querido. Dios siempre quiso reunir bajo sus alas a Israel. ¿Por qué el polluelo quiere juntar a sus huevos? Porque bajo las alas está la protección y ahí la calentura, la calidez, y hay la guía de Dios, pero ellos no saben de eso. Pero lo lamentable es que las israelitas ignoraron de esto. Pero lo importante es que nosotros también quizás podemos ser revelados. Podemos
quizás revelar, ¿no? Porque ellos también mataron con la piedra que era el único profeta. Es rechazar la invitación de Dios. Solamente quieren seguir su propio pensamiento saliendo de la autoridad y la posición que uno tiene. Vamos a buscar Salmos 17. Salmos 17, versículo 8. Salmos 17, versículo 8. Leamos juntos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Una de las alabanzas que a mí me gusta mucho es bajo sus alas. Y esa alabanza vino de este versículo. El versículo 8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos. ¿Saben la niña de tus ojos? Es una frase que nos toca mucho el corazón. Yo no puedo tocar a la niña de mis ojos, pero yo puedo. Pero obviamente no me dejan tocar, ¿no? Porque tiene mucho miedo. Pero imagine qué difícil sería, ¿no? Le va a doler mucho. Si el dedo quiere entrar al ojo, va a cerrar sus ojos, ¿no? Automáticamente. Hay muchas partes sensibles en nuestro cuerpo. Y una de esas es el ojo. ¿Saben cuán sensible es el ojo? Solamente una luz fuerte cierra sus ojos, diciendo que es muy eh, brillante. Y a pesar de que un polvo entra muy pequeñito, le duele. Ya hace tiempo también me empezó a doler mis ojos y al final yo saqué algo. Pero era algo muy pequeño. Era muy pequeño. Y eso entró en mi ojo y por eso me dolía mucho mi ojo. Por eso el ojo es un lugar muy sensible. Pero dice que el Señor me protege como la niña de sus ojos. Porque es muy precioso. Nos protege así. ¿De dónde? En la iglesia. Versículo 8 dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Es una bendición grande que yo esté en la iglesia. Porque yo estoy en la iglesia, el Señor me protege como la niña de mis ojos. Y como estoy en la iglesia, me esconde bajo sus alas. Porque en la iglesia está la sombra de Dios. En Cantares capítulo 2 está comparando la parábola de un manzano. Dice que la mujer solamente está bajo el árbol de la manzana descansando. Y en medio de eso dice que hay gozo. Esta iglesia es el manzano. Y hay sombra de ese manzano. Hay la protección y la guía de Dios en la iglesia. En Ruth 1 y 2 aparece el personaje Noemí. El pueblo de Noemí era Belén, pero de Belén fue a Moab. Pero en Moab le pasó algo mal. Su esposo muere y todos sus hijos mueren. ¿Por qué pasó esto? Por eso Noemí comprendió y salió de Moab y regresó a Belén.
porque salió de su posición, perdió todo de su protección de Dios. Sansón estaba en la tribu de Dan y tenía que morar en Dan, pero bajó al filisteo y Dan y filisteo había la frontera. Entonces él no tenía que ir a la tierra de los gentiles, pero siempre iba y regresaba, iba y regresaba. ¿Y después qué pasó? Y otra vez también fue tentado de Delila. Y este cinto de lino se apartó más de la cintura. Y se acercó más al agua. Y después de algunos días, al final se pudrió. Y bajo las alas de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, porque rechazó eso, al final fue inútil. De la posición espiritual está hablando de la iglesia. Y también, ¿qué es lo que guarda la posición? Es Deuteronomio, capítulo 33. Deuteronomio 33, versículo 3. 33, versículo 3. Deuteronomio 33, versículo 3. Leemos juntos. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Hay una posición espiritual bajo los pies de Jesús. ¿Y dónde es ese lugar? ¿Qué es? Es bajo la palabra de Dios. Hay que preguntar a sí mismo si estoy bajo la palabra de Dios o quizás estoy encima de la palabra de Dios. ¿Dónde están ustedes? En ese lugar donde el Señor habla, tengo que estar ahí para que podamos guardar la posición espiritual. En San Lucas 10 habla acerca de Marta y María. María se sentó bajo los pies de Jesús y escuchó la palabra de Dios. Siempre dijo que cuando escuchó la palabra de Dios, siempre está bajo sus pies. Que yo esté bajo los pies del Señor, eso significa que está bajo la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a testificar que estoy bajo los pies de Jesús? Normalmente no se ve mucho, pero en ese momento importante, ahí aparece Isaías 55. Isaías 55. Versículo 7. Yo les voy a leer. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Desde el versículo 8 al 9. Leamos juntos lentamente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué es estar bajo los pies del Señor?
Primero, en versículo 7 dice que el impío su camino lo deje y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva a ser Jehová. El camino significa su experiencia y pensamientos. Es decir, las personas que solamente agarran su propia experiencia y sus pensamientos están encima de la palabra de Dios. En versículo 9 dice, la palabra de Dios dice que es más alto que los cielos, los cielos y la tierra. El versículo 8 dice que mis pensamientos son diferentes a los tuyos. Mis pensamientos con Dios y con las mías empieza a golpearse. Todo lo que yo experimenté con la palabra de Dios va a estar diferente. ¿Qué es estar bajo la palabra? Primero yo tengo que dejar todos mis pensamientos y experiencias propias para que yo pueda someterme bajo la voluntad de Dios. No es que yo digo amén y lo hago, sino porque es más grande la palabra de Dios, por eso tienen que entrar ahí. Esto se necesita la fe. Pero es muy difícil de hacerlo. No, es difícil. Por eso está encima del pensamiento de Dios. Y así va a dificultar su vida cristiana. A veces es fácil y a veces difícil. ¿Saben qué es el obstáculo mayor? Háganlo con el dedo. Soy yo. No deben señalar a otros. Estoy diciendo que señale a sí mismo, no a mí. Creo que era difícil. Por eso su propio pensamiento y experiencia es algo muy malo. Es el obstáculo de nuestra vida. Si es que yo abandono mis pensamientos y mis experiencias, versículo 10. Leamos juntos lentamente. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. El agua y la lluvia sale del cielo. ¿Qué quiere decir la nieve y la lluvia? Dice que esa palabra que sale de mi boca. La nieve y la lluvia es como la palabra de Dios. Nuestro corazón es como una tierra que está lista para regar. Si es que se quita la terquedad, ahí va a empezar a aceptar y obedecer a la palabra de Dios. Va a crecer los pastos, los frutos y va a ser mucho más fácil. Pero si no hace eso, no hay gozo. Tampoco hay frutos. Es porque ignoraron la autoridad de Dios. Estarán bajo o encima de la palabra de Dios. San Lucas 8. San Lucas 8, versículo 27. San Lucas 8, 27 está hablando, estaba endemoniado. Versículo 27 les leo, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. En San Lucas 28, 27 está hablando acerca de los
personas que estuvo endemoniado del ejército de los demonios. No está vestido. ¿Qué quiere estar vestido? En la Biblia está hablando de la salvación cuando habla de la vestidura. Si no están salvos van a estar desnudos y también están bajo en medio del desierto y tampoco puede ir a la casa. Obviamente las personas que están muertas no tienen casa, sino su casa es la tumba. Y sin saber su condición solamente va a salir de su tumba y no puedes morar en la casa de Dios. Esto es la característica de los que son salvos, de los que no son salvos. Obviamente los que no son salvos no pueden morar en la casa de Dios. En San Marcos 5 está hablando de algo importante y también que se fue quebrantado la cadena de metal. Nadie puede controlar y siempre está gritando, dice. No, nadie puede controlarlo porque es centro egoísta. Pero este endemoniado recibe la salvación. A través de Jesús recibe la salvación. ¿Qué habrá pasado? Versículo 35. Leamos juntos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabello y tuvieron miedo. Quien no pudo morar en la casa ha cambiado. Dice que cambió su ropa y ahora se siente bien. Y dice que estaba sentado ante los pies de Jesús. Él buscó su posición y guardó su posición. ¿Cómo era esto posible? Porque ahora se corrigió sus pensamientos, recibió la salvación. Pero a pesar de que es salvo, que si es que son tentados del diablo, puede vivir como si fueran endemoniados. Y anda junto con los desnudos. Y pareciera que está en la tumba, pero no puede buscar su sitio. ¿Por qué es así? Quizás es porque no recibió la salvación. Y el segundo es que a través de la tentación de Satanás no puede guardar su posición. Los que son perfectos tienen que estar ante los pies del Señor. Y también la palabra de Dios y debajo de las alas de Dios. Esto es el aspecto correcto para llevar la vida cristiana. Y esto es la vida que admite y acepta la autoridad y el orden de Dios. Pero en la Biblia no menciona solo acerca de la posición espiritual. También es importante la posición de la sociedad que uno tiene. Esto es muy importante. Vamos a ir a Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13. Versículo 1 y 2. Leamos juntos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En el mundo hay un orden y la autoridad que Dios propuso. Dice que los que están en contra de la autoridad están en contra de Dios. Satanás dijo que hay que despojar de esta posición que yo estoy aquí, porque yo soy igual que tú.
no gustaba estar bajo la autoridad. Pero los cristianos jamás deben pasar esto, porque esto es en contra de Dios. Estar en contra de los padres es estar en contra de Dios. Disculpen. O controlar de su esposo. Esto es estar en contra de Dios. O por ejemplo pelear con el jefe en su trabajo. Esto es estar en contra de Dios. Si ignora el orden que ha puesto la sociedad, esto es ignorar a Dios. No es que tampoco termina haciendo mal, si es que empieza a ignorar la autoridad, ya no hace lo que Dios me puso. Dice, no, esto es imposible. Ya no puede predicar. Así está escrito en la Biblia. Primero Timoteo 6. Los estudiantes no pueden tapar sus oídos. Estoy bromeando. Primero Timoteo capítulo 6. Primero Timoteo capítulo 6 versículo 1. Yo les voy a leer. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Lo sorprendente es que hay esclavos bajo el yugo, están bajo de una autoridad, pero ignoraron esa autoridad. ¿Y qué pasa después? Dice que para que no sea blasfemado el nombre de Dios, va a blasfemar el nombre de Dios, y la doctrina de Dios también es blasfemado. Sorprendentemente, ese tipo de vida restringe el trabajo de Dios. Como a mí no me agrada, o como yo no quiero obedecer, y a veces dice que, ay, no puedo respetar a esa persona porque esa persona tampoco me respeta. Quizás en el mundo es así, pero si hace así en el Señor, por eso es importante la autoridad y el orden. Quizás Moisés y Aarón tuvieron errores, pero lo que hizo mal Coré es que estuvo en contra de Moisés y Aarón. Y en ese campamento hubo un problema muy grande. Si es que está en contra de la autoridad de Dios, en este mundo va a estar en contra de Dios también. Y va a tener restricciones de trabajo de Dios. Por ejemplo, el esposo, supongamos que es incrédulo y dice no vayas a la iglesia. O por ejemplo, un padre que es incrédulo dice no vayas a la iglesia. Hoy aprendí de la autoridad. No, no vayas a la iglesia. Obviamente el Señor es más alto, pero si es que ignoran el orden de la sociedad, también el nombre de Dios va a ser blasfemado. ¿Qué quiere decir ignorar con la autoridad? Quizás puede ser ignorar con el corazón, pero lo más importante es ignorar a la persona superior juzgándolo. Y también juzgar de sus decisiones. En la Biblia aparece el personaje Joab.
Joab es el soldado de David. Había otro hombre llamado Abner, pero Abner era muy astuto. Y ha visto que Abner lo que vio es que vio que David estaba siendo más fuerte que Saúl. Y por eso estaba del lado de Saúl y de David y estaba yendo de aquí para allá. Pero David no mató a Abner, aceptó a él. Pero Joab, que ha visto eso, empezó a tener quejas porque era el soldado de tu enemigo, pero dijo que hay que matarlo, dijo David, pero David aceptó a Abner. ¿Qué habrá hecho Joab? Siguió y le mató. ¿Por qué habrá hecho eso? Porque él pensó que estaba correcto lo que él estaba juzgando. David aceptó, pero Joab fue a matar a Abner. Después que hizo Joab. Y al final él murió en la rebelión de Abdoías. Y al final que Joab, que no respetó a la decisión de su jefe, no, al final él murió. ¿Qué quiere decir aceptar la autoridad de alguien? Si yo estoy bajo la autoridad de alguien o de yugo, quiere decir que yo tengo que seguir la decisión de quien está encima mío. Esto es muy importante. Por ejemplo, los padres tienen que seguir la decisión de los padres. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hay algo que los niños quieren comer, pero hay algo que los padres quieren comer. Pero esto solamente es una broma, o sea, les quiero dar una comparación nada más. No estoy hablando de esas cosas. Pero hay algo muy importante. Por ejemplo, una decisión muy importante en la casa. Y tienen que aprender de cómo seguir y obedecer debajo de la autoridad. Es igual que en la relación de matrimonio, porque es correcto y necesario que la mujer siga la decisión de su esposo. No estoy hablando de las cosas de comer. Por ejemplo, dice, yo quiero fideo negro. O dice, yo quiero sopa roja. Y dice, ¿qué aprendió hoy? Come siguiéndome. No es así, sino de una decisión muy importante. Es algo muy importante. Y así no va a ser blasfemado la palabra de Dios. Hay alguien que hizo muy bien esto. Vamos a ir a Segundo de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Es de la mujer sumenita. Era ella muy bueno en servir a Eliseo. Pero miren, capítulo 4, versículo 8. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Eliseo yendo siempre se moró en la casa de Sunemita. Y desde capítulo 8 solamente habla de la mujer sunemita, pero no habla mucho de la esposa de Sunemita.
Pero esto es lo que pidió esta mujer. Miren, en versículo 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. La mujer sunamita era mujer de la fe y ella estaba avanzando de su fe. Pero esta mujer preguntó a su esposo. Preguntó si podía aceptar a Eliseo. Y él respetó la autoridad de su esposa a pesar de que era un incrédulo. Desde el versículo 21, veamos. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Versículo 22. Llamó a su esposo y dijo: llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Uno de los hijos de Sunamita murió y estaba en una situación muy urgente. Por eso fue a Eliseo para pedir ayuda. Pero antes de eso, llamó a su esposo y le contó. Ella nunca actuó de sí misma. Es porque ella aceptó y respetó la autoridad de su esposo. Ella nunca juzgó antes y solamente pidió el permiso de su esposo y respetando la autoridad. Y creo que este esposo no tenía tanto fe, porque en la Biblia está hablando acerca de la mujer sulamita y no habla mucho de su esposo. Pero esta mujer es alguien que aceptó y de la autoridad de su esposo y por eso recibió la bendición. Vamos a ir a Génesis capítulo 16. Les expliqué brevemente en el estudio bíblico de ayer. 16 versículo 8. 16 versículo 8. 16 versículo 8, leamos juntos. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Creo que sabe muy bien de este cuento. Agar, quien era la sierva de Sarai, ella tuvo hijo con Abraham y engendró a su hijo. Agar era la sierva de Sarai. Pero porque estaba celosa empezó a maltratar. ¿Y qué hizo Agar? Se huyó. Cada vez que yo pienso es que creo que Sarai siempre sí tuvo carácter. Imagínense cuánto habrá maltratado para que eh, su sierva se huya. Creo que también tuvo mucho envidia y también creo que tuvo mucho orgullo en su corazón. Pero Agar se huyó y apareció en Agar. Y lo que dijo es que dijo: Agar, sierva de Sarai. No llamó a Agar, sino dijo sierva de Agar, de Sarai. ¿Dónde, ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿No eres tú sierva de Sarai? Regresa, dijo. Guarda tu posición. Guarda tu posición de la sociedad. Tú eres sierva, pero ¿por qué saliste? Así habló. Abraham es el modelo de la iglesia, de Dios, y de su casa es de la iglesia.
Y Agar salió de la casa y dijo que regresara a la posición, que tienes que someter a tu dueña. Y el Señor dijo que hay que guardar la posición de la sociedad. Cuando uno está bajo la posición de alguien, está diciendo que hay que guardar la autoridad. Quizás el jefe puede maltratarles. ¿Es correcto que salga de su trabajo? Normalmente siempre la dificultad viene de una relación humana. Por ejemplo, uno no quiere trabajar, ¿por qué? Porque es muy difícil el trabajo. En sí es por los hombres. Obviamente no habrá nadie aquí así. Pero dice, con este hombre, esta mujer, no quiero vivir. Disculpen. No hay nadie quien diga esto, ¿no? ¿Cuál es la razón? Porque tiene que cocinar mucho o porque tiene que ganar mucho dinero. No, es por la relación. Pero dice que hay que someterse. Agar quizás puede estar sentir injusticia porque ella maltrató mucho. Pero a pesar de eso le dijo que estar ahí. ¿Por qué? Porque dentro de eso hay bendición. Cualquiera que apartare de Abraham va a estar cortado de la bendición de Dios. A veces también tenemos problemas en la iglesia. Porque Agar estuvo ahí y recibe la bendición. Versículo 10. Versículo 10, leamos juntos. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dijo que tiene que guardar la posición para que pueda recibir la bendición. Los cristianos tienen que aceptar la autoridad y el orden, y esto es muy importante. En sí, Coré se equivocó. Es que ignoró la autoridad y estaba en contra del orden. Y pasó de su posición. Quizás nosotros también podemos pasar el límite. Y también de la posición de la sociedad. Yo estoy bajo la autoridad de Dios, bajo el yugo. También estoy en esta posición de la sociedad que Dios propuso. Pero cuando yo acepto, puedo obtener la paz. Hay paz en el corazón y de donde yo esté puedo recibir el amor y la gracia. Y también el nombre de Dios y el Evangelio no se blasfema, pero si no va a ser predicado. En nuestra vida cristiana también siempre tenemos que ir viviendo, aceptando de eso. Hoy era un poco largo. Desde este martes vamos a ir a Guatemala para la misión durante 9 días. Es primera vez que yo voy. ¿Han ido antes? Guatemala. Como lo saben bien, por la petición de un hermano precioso en nuestra iglesia, estamos yendo. Por eso de 2 lugares vamos a hacer el seminario. Y de Quetzaltenango vamos a predicar ahí. Quetzaltenango. Y también hay otro pueblo que se llama San Marcos. Y más o menos se va a reunir 50 personas, incluyendo a la familia del hermano. Y en el lugar de San Marcos vamos a reunirnos como 20 personas. Por eso vamos a ir el martes y ahí llegamos el viernes.
Por eso vamos a hacer seminario bíblico durante 3, 4 días y después mover 2 horas y después otro seminario bíblico durante 3, 4 días. Quiero que por favor oren para eso. Y si es posible, quiero que también ofrenden un poco para esa misión viajero. Y realmente lo que sabemos a las personas no es por el poder humano, obviamente. Realmente tiene que ayudar Dios para que a través de la palabra de Dios pueda recibir la salvación. Es muy precioso que una persona reciba la salvación, porque cuando vayamos al cielo todos nos vamos a encontrar y también hay un juicio eterno. Por eso quiero que oren para eso. Y también, dependiendo de cómo nos va, vamos a planear otra visita. Como es un lugar que vamos primera vez, no sabemos qué va a estar ahí. Por eso vamos a ir 5 hermanos, incluyéndome, que tienen coraje, y vamos a ir ahí. Vamos a ir con el diácono Han también, quien es el mayor de todos nosotros. Por eso quiero que ore y para que nosotros podamos regresar sanamente. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre que nos amas, gracias. Nos salvaste y gracias por guiarnos. Ayuda para que podamos recordar siempre que estamos bajo ti y de vivir respetando el orden y de tu autoridad. El tiempo que nos queda también confiamos en tus manos, Señor. También esté con nosotros para la misión de Guatemala que habrá desde el jueves y ayuda para que podamos regresar bien. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén. Vamos a cantar juntos.